Shalom nuevamente, queridos siervos del amo, hermanos, hermanas ya inmersos, discípulos recién llegados, queridos corderitos, amigos, compañeros, seguidores. Bienvenidos todos al cuerpo del amo Yahshua, a este pequeño pero no insignificante ministerio, queridos corderitos, donde predicamos la verdad de nuestro amo Yahshua. La verdad inadulterada, sin adornos ni matices religiosos ni humanos, sean de romanos o sean de rabinos, no importa, queridos corderitos. Y menos matices personales individuales, ¿verdad? Qué presunción y qué arrogancia esa, queridos corderitos. Sino que, como dice el apóstol Pablo, nos referimos a lo escrito. No nos apartamos de lo que está escrito. Y a través de lo escrito se revelan muchas cosas que no están escritas, pero que no contradicen lo que está escrito. Así es que hay que hacer, queridos corderitos. Bueno, porque no, la palabra no es un libro de texto como un libro de aritmética, un libro de geografía. ¿Cuál es la capital de Madrid, de España? No. Así no se dan las cosas en la escritura. Se dan por deducción muchas veces. Se dan empleando distintos métodos y distintas figuras de lenguaje, incluyendo parábolas, que ocultan más el significado de las cosas, en lugar de aclararlo, lo dijo Yahshua. Bueno, por ejemplo, otro modo de comunicarse Yahweh con nosotros es a través de preceptos, como ya hemos hablado. Y, por ejemplo, Yahweh utiliza mucho esto, que si A es igual a B, en la escritura lo podemos encontrar, ese pedacito de un rompecabezas donde A es igual a B. Se nos dice en cierta parte de la escritura, A es igual a B. Luego más adelante encontramos otro pedacito de la escritura donde se nos dice, B es igual a C. Y seguimos buscando a ver qué más aparece y no aparece más nada. Pero ahí hay una verdad ya, en que A es igual a B y B es igual a C. La escritura no lo dice, la escritura no dice, pero A es igual a C, por deducción, queridos corderitos. La escritura no lo dice ni jamás lo vamos a encontrar, pero lo revela a través de ese principio de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C también, queridos corderitos. ¿Ven? Entonces las personas no saben hacer eso si no tienen el Espíritu Santo. Y concluyen otras cosas. Llegan otras conclusiones. Tenemos que llegar a la conclusión del Espíritu, a la verdadera. Una sola conclusión es la correcta. Toda otra conclusión sería errada, sería desatinada, queridos corderitos. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de... Ya recuerden, si quieren adelantar o atrasar el sonido, la velocidad a la que este video y este audio corre, tienen esa ruedita ahí que se llama settings o ajustes. Ahí pueden subir o bajar la velocidad de todos los audios de YouTube, queridos corderitos. Creo yo casi todos. Bueno, como parte del plan de Yahweh se supone que nosotros ayudáramos a poblar la tierra de gente buena y fiel. Nosotros los israelitas, hablando de nuestros ancestros, que fueron los que se les dio esa encomienda de convertir a todas las demás naciones, después que ellos se convirtieran a Kadosh, ayudaran a convertir a las demás naciones, hicieran pulular la tierra de gente buena y fiel y de gente adoradora de Yahweh, no mala ni gente ignorante. Así que tenemos que, como primogénitos, regenerarnos nosotros primero construir un Israel que no está construido todavía, está en proceso de edificación y de purificación. Está en proceso de purificación y de limpieza para cuando llegue el amo, que es el dueño del pueblo, el dueño de la asamblea, el dueño de su mujer, de su esposa, la convierte en su mujer, queridos colegas. Así que
regenerémonos primero, trabalengua, y ustedes saben que tengo un defecto en el habla. Así que regenerémonos primero para poder ayudar a otros a que se regeneren después, queridos colegas. Vamos a escuchar el audio. Shalom, shalom, queridos siervos. Siervos del amo Yahshua. Saludos a todos, esperando que se encuentren bien donde quiera que estén. Y que los que estén enfermos estén en mejoría, queridos siervos, con fe. Los que estén enfermitos, que Yahshua los quiere tener o nos quiere tener a todos sanos, ¿verdad? Bueno, y son muchos los padecimientos que tenemos, padecimientos físicos incluidos, queridos coditos, sobre todo, ¿verdad? Pero de todo nos puede librar nuestro amo. Y ya sabemos que nos va a librar de todo y de estos cuerpos perecederos en el día de su venida. Pero Él también promete bienestar en lo que Él regresa, queridos siervos. Así que si nosotros, como ovejitas, y los que somos pastores como pastores, nos hacemos más fieles, mejores guardadores de la Torá, enseñando a los demás a hacer lo mismo, a guardar los mandamientos y a estar en la misma fe del amo, entonces, queridos coditos, regeneramos nuestro yo, nuestro ser y nuestra familia. A nuestros hermanos los ayudamos, les damos un boost, un aumento, un empujoncito hacia adelante con nuestro ejemplo, con nuestro consejo, con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestro celo, queridos codritos, cuando ellos ven. Pero si estamos así alicaídos, andando como que nos da lo mismo, si estamos tibios por ahí, que nos importa nada, queridos siervos, como los de la Odisea, entonces la adoración se convierte en una cosa, pues como que de memoria, queridos codritos, una cosa vana, es una cosa que no produce muchos resultados. Y voy a necesitar el cargador, yo creo, ya mismito, queridos siervos. Bueno, ¿por dónde empezamos, verdad? Es que son varios los temas que hay que tocar, porque tenemos que estar en Kadushá, y la Kadushá o la santidad que viene por medio del apartarse del mal y del error y de la ignorancia, tiene muchos aspectos, queridos codritos. Esa carencia de Kadushá, de santidad, de apartarnos para estar consagrados a Yahweh, carece, cojea de muchas patas, queridos colegas. Son muchas las cosas que hay que arreglar. No es un tema, una desobediencia. Son muchas. Bueno, vamos a hablar a ver cómo entendemos esto, ¿verdad? Tratando de tocar varios temas a la misma vez, porque supone que estemos guardando todos los mandamientos con sus estatutos y preceptos y ordenanzas. Entonces primero tenemos que saber cuáles son esos mandamientos, de qué manera dijo Yahshua que se guardaban, no como los guardan los rabinos o los romanos, que ni los guardan. Como los guardó Yahshua, lo dijo así, que enseñáramos a guardar los mandamientos tal como Él los había guardado. Fueron sus instrucciones. Si hacemos eso, estamos avanzando, pero miren, dando unas brazadas en esa piscina de agua, de un lado al otro. Si nosotros conociéramos todo lo que hay que obedecer, tal como Yahweh quiere que lo obedezcamos, y lo hiciéramos, eso nos daría a nosotros un empujonzote, ¿saben? Ayuda mucho estar en compañía y rodeado de personas que ya conocen, que tienen más conocimiento que nosotros, queridos hijos. Mientras que les ayuda muchísimo y hasta lo obstaculiza y lo hace imposible el consagrarnos, el perfeccionarnos, el salir del estancamiento y de la ignorancia, si nos juntamos con personas que saben menos que nosotros, o que no les importa, o que no saben nada. Porque el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, es el peor de los ignorantes, ¿saben? Y ese es el peor ejemplo que se puede dar.
Se supone que este planeta, la Tierra, se llenara de hijos e hijas de Elohim. Eso fue lo que Yahweh quería. Lo sigue queriendo, ¿saben? Se supone que esto ya se diera, pero como quiera se va a dar, porque Yahweh pues tenía programado, el que no se diera a su tiempo, lo tenía programado en su plan. El que se supone que la Tierra se llenara de hijos e hijas de Elohim para esta altura. Y no está lleno, la Tierra, el planeta no está lleno de hijos e hijas de Elohim. Me refiero a de seres humanos perfectos, ¿verdad? No está lleno el planeta. De seres humanos inclinados a lo espiritual, de seres humanos fieles guardadores de la Torah y los mandamientos y apartados de todo mal. No está llena la Tierra de personas así. Se supone que lo estuviera, se supone que la Tierra estuviera llena de hijos e hijas de Elohim, guardadores fieles de la Torah, inclinados al espiritual, apartados de todo mal. ¿Cómo se iba a dar esto? Por medio del ejemplo del antiguo Israel, se supone. Pero ¿qué pasó, queridos coditos? Que el antiguo Israel no cumplió con su misión. La tierra, en vez de llenarse de hijos e hijas de Elohim, de seres humanos perfectos, espirituales y guardadores de la Torah, fieles, apartados de todo mal, se llenó de gente mala, de gente que con cada generación se iban haciendo peores y engendrando hijos e hijas naturales, seres humanos sin instrucción, sino expertos en el mal y en la ignorancia, hasta que la tierra se volvió a llenar de carne contaminada por espíritus inmundos, otra vez después del diluvio. De gente, queridos siervos, que solo quieren usar esos cuerpos terrenales en los que moran para desobedecer, hacer su propia voluntad y hacerle daño a otros sin importarle los demás, las demás personas. Y qué lástima que los primeros seres humanos que cayeron, en vez de subir, fueron los israelitas. El pueblo escogido cayeron en vez de subir. Y ese antiguo pueblo era la esperanza del mundo entero. Desde entonces, queridos siervos, todas las naciones son como Israel, pero como el Israel caído. Qué pena, qué ironía, ¿verdad? Se supone que fueran como el Israel levantado, escogido y fiel. Y nosotros, que estamos en este mundo que está lleno de hijos e hijas del demonio, de gente inicua en vez de gente perfecta y de gente fiel, debemos andar haciendo lo contrario a lo que hace el mundo, para nosotros hacer avanzar el plan de Yahweh, que ya sabemos que es por fe, pero que está delineado en las Sagradas Escrituras, y sabemos cuál es su voluntad dentro de ese plan, lo que Él va a cumplir, que el mundo se poble de gente fiel, y no de gente infiel y de gente mala, queridos colegas. Entonces, Miguel, cuando puedas pásame ese cargador, a ver cómo enchufo yo esto. Isaías, vamos a leer Isaías 4:1. Ah, no, pero a ver que enchufarlo de acá. Ah, no, si tú no tienes. Mira a ver cómo me lo conecta, porque lo tengo que tener acá por el abanico. Isaías 4:1, queridos siervos. Porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Le están diciendo a ese hombre del cual ellas echarán mano en aquel día, en cierto día en particular en el futuro. Cuando dice en aquel día, querido futuro, es en un día futuro, en un día determinado, ¿saben? No en cualquier día, en un día postrero, porque obviamente los primeros días, los días iniciales de la semana milenaria, ya para Isaías habían ocurrido, y los días que quedaban eran los días postreros. En uno de esos días postreros, que lo llaman en aquel día, cuando este hombre apareciera, este hombre que es Yahshua, el Mashiach, el ungido de Yahweh, el hijo de Yahweh, ellas le iban a echar mano. 7 mujeres iban a querer comer de su pan y vestir con su ropa,
la ropa de santidad, la ropa de Israel, porque las 7 mujeres son las 7 iglesias. Esas 7 mujeres representan los 7 candeleros de revelación, todo el cuerpo del pueblo de Yahweh que es en Yahshua en el nuevo pacto, querido pueblo. Está hablando del Israel caído, del mundo entero caído, hacerse Kadosh por medio de alguien, del hijo del Mashiach, que lo haría Kadosh, querido siervo. Eso es lo que está hablando Isaías 4, versículo 1 en adelante. Entonces, dice, tan solo déjanos llevar tu nombre. Yahshua tiene promesa a los suyos de darle su nombre. Dice, quita nuestro oprobio. En otras palabras, límpianos de nuestra iniquidad. Límpianos de las iniquidades de nuestros antepasados, los israelitas antiguos. Límpianos, purifícanos, Yahshua, Mashiach, ese hombre del cual echaremos mano los 7 candeleros en aquel día. Dice, aquel día el renuevo de Yahweh será hermoso y lleno de magnificencia. Y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel, de los que sobrevivan de Israel. Y está hablando de supervivencia espiritual, porque la supervivencia espiritual de un Israel caído no se garantiza. La supervivencia espiritual de un pueblo caído que está en pecado e en iniquidad no se garantiza, al contrario, es casi asegurada la destrucción de esa gente. Pero cuando ese pueblo se convierte, queridos colegas, cuando la tierra da su fruto, que esa gente, esa cosecha humana, es esa gente, ese pueblo, ese fruto de la tierra, ese trigo, es el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel, de los que sobrevivan del remanente fiel, porque a los demás Yahweh los va a destruir, a todos los israelitas caídos. Amados, les hablo a los de la Quejilá, del pueblo llamado, en vista de lo que estamos viendo a nuestro alrededor y a lo cercano que está el día del juicio, consideren y no tengan hijos. Y si ya los tienen, por su propio bien no tengan más ninguno, ¿saben? Sigan el consejo de Yahweh que no cambia. Para quienes lo conocemos a medias o en parte, porque ¿quién puede saber todo su consejo, verdad? Sería presuntuoso de nuestra parte. Pero conocemos muchísimo más que otras personas que no se les ha revelado, ¿verdad? Eso sí también conocemos, queridos. ¿Quién puede saber todo tu consejo, Yahweh? Bueno, y nosotros no podemos cambiar el consejo divino, el consejo de Yahweh, para contradecirlo, para justificarnos cuando queremos hacer diferente a lo que Él prefiere. De la misma manera que no podemos cambiar el fundamento que Él ya ha puesto, así que entiéndanlo. Tenemos que regirnos por lo que dice la Escritura en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida. Por eso aconsejamos acerca de los hijos. Y decimos más lo que dice la Escritura. Los casados vivan como si no lo estuvieran, castos y en Mashiach. Casados pero como si no tuvieran esposo o esposa. ¿Por qué? Pues porque tienen a Yahshua. Son esas 5 mujeres que estamos asidos al amo, a Yahshua, al retoño, al renuevo de Israel, al que renueva a todo el pueblo, al pueblo escogido, no a todo, no al físico, al espiritual escogido por unción divina. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:27. ¿Estás unido a mujer? Pregunta él, querido pueblo. ¿Estás unido a mujer? Obviamente en matrimonio, no va a ser como gemelos siameses, ¿verdad? Dice Pablo, si estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer, dice él. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, tampoco ha pecado. Sin embargo, ellos, el que se casa o la doncella que se case, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Mas esto digo, hermanos, el tiempo se ha cortado.
De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera, es transitoria, no es duradera, es perecedera y va a perecer y va a desaparecer. La apariencia de este mundo y todo lo que hay en este mundo va a desaparecer. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del amo, cómo puede agradar a su amo, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradarle a su mujer, y sus intereses están divididos. Oigan bien, y esto no es un tal vez, esto es de seguro. Así que casados, ya que sus intereses están divididos, ya que ustedes se preocupan por las cosas del mundo y no se concentran 100% en lo espiritual, porque tienen hijos y tienen mujer, y no es tan fácil deshacerse de una mujer y unos hijos sin quebrantar la Torah, y la Torah no se puede quebrantar. Hagan lo mejor que puedan. El casado se preocupa por las cosas del mundo, la casada también, y sus intereses están divididos. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos. En otras palabras, lo mismo que dice Pablo, el mundo es pasajero, esta apariencia, esto es perecedero, estamos aquí transitoriamente, no permanente, esto va a desaparecer. El mundo pasa y sus deseos, los deseos de nosotros, los deseos sexuales, sí también van a pasar, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre, no va a perecer, no va a pasar, va a tener vida eterna, no va a perecer en la ira de Yahweh. Eso es lo que está diciendo Juan. El que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Así que empecemos a hacerla si no la estamos haciendo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, bueno, aquí sigue, no voy a seguirle ya. De modo que los que tienen o están esperando hijos, y de estos siervos que están esperando la proverbial visita de la cigüeña, hay 3 o 4 que nos oyen por estos medios, ¿saben? A ver si nos oyen de verdad ahora con lo que vamos a decirle. Porque si pidieron más bebés por Temu o por la cigüeña, según Yahweh, no han tomado la mejor decisión. La mejor decisión era seguir el consejo de Yahweh. Solteros, quédense como llamados cuando fueron llamados. Quédense como estaban cuando fueron llamados. ¿Y qué hicieron? Cambiaron su estatus después de haber sido llamados. Fueron llamados solteros y se casaron. Está bien para evitar la quemazón, ¿verdad? Pero entonces ahora tienen que lidiar con que hay distracciones materiales, pasajeras, cuerpos, bebés, mujeres, pidiendo, requiriendo, y hay que tratarlos como dice Yahweh, hay que proveerles. Entonces el tiempo para servirle a Yahweh se disminuye porque se está yendo en mantener una familia que a lo mejor está carnal y ni siquiera se va a graduar, ni va a hacer nada, ni se va a convertir, quién sabe, solo sabe Yahweh. Pero definitivamente si el jefe de la casa no se convierte, menos los que están bajo su cabeza. Así que, si pidieron más bebés, no han tomado la mejor decisión, pero ya una vez ocurrida la concepción en la matriz de la mujer, ya no hay vuelta atrás. Así que ya no se puede retomar la decisión que antes tomaron, la hayan tomado de manera consciente o inconsciente. Ya no se puede proceder de ninguna otra manera que no sea haciéndose cargo de esa nueva criatura que no pidió nacer y cuya vida pertenece a Yahweh. Así que los bebés sin nacer no se pueden abortar, ni se pueden abandonar, ni se pueden regalar, ni despreciar, queridos cielos. A propósito, amados, a nadie se le ocurra cometer semejantes pecados, porque esa decisión será la última en sus vidas. Porque yo estoy casi seguro que a estas alturas sería la decisión por la cual Yahweh los podría juzgar y quedar excluidos del reino. Así que prosigan con el mandato dado en la palabra para los que están casados, para los que tienen hijos o están esperándolos, ¿verdad? Responsabilícense de ellos, simple y sencillamente. Háganse responsables de sus esposas y de sus hijos.
Y los que tienen más de una esposa, que yo no entiendo por qué, háganse cargo de todas las que tengan. Y francamente, si no pueden hacerse cargo de una, no sé por qué razón toman 2 o toman 3. Vamos a ver esto. Éxodo 21:10, aunque no es el pasaje que estoy buscando, pero se asemeja bastante. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Todo lo practicaba Salomón a la perfección. Por eso se dividió en 700 esposas o en 1000 concubinas, algo así fue, ¿verdad? Imagínense que mucho le servía ya, güey. Empezó como cuando tenía una esposa bastante bien, cuando estaba soltero mejor, pero siguió tomando esposas y las tenía que atender a todas por igual, porque él no quería quebrantar la Torah. Él conocía la Torah, a todas las vestía, con todas se acostaba. Yo no sé cómo podía, querido Cristo, con miles. Por eso terminó como terminó, ¿verdad? Esto se refiere a mujeres esclavas, pero las esclavas no tienen más derechos que las casadas, ¿sabes? Así que si esto se le da a las esclavas, es lo mínimo o más lo que se le da a una mujer, a una esposa. Si ese hombre toma para sí otra mujer, como esposa, como esclava, como lo que sea, ni como esclava podrá disminuir a la primera su alimento, ni su vestimenta. La tenía que vestir todas igual de bien, gastando el mismo dinero en su ropa, ni podía disminuir sus derechos conyugales para con ella. Y el que tenga encinta a su mujer, pues obviamente no la abandone, querido. Y si ya la abandonó, pues regrese a ella y proceda como Yahweh manda, que eso es lo que tienen que hacer. Y esto lo decimos a todos, ¿verdad? Y es conforme a la Torah. Vean todo lo que dice Pablo. Y lo de él viene del Tanaj, queridos codritos, de Éxodo 21:10 y de otros versículos, donde tienen que proveer para sus mujeres y derechos iguales. Aunque Pablo dijo que mejor hubiera sido quedarse como estaban al ser llamados, ¿verdad? Si solteros o viudos, pues solteros o viudos. Si con hijos, con los hijos que ya tengan, si sin hijos, sin hijos. Pero si ya tomaron una decisión diferente y se casaron o mandaron a hacer más hijos, háganse responsables otra vez, queridos siervos. Y los hombres y las mujeres solteros, mejor quédense sin cónyuges y castos. Porque Pablo dice que así se les sirve mejor a Yahweh, ya que los casados encuentran muchas dificultades y complicaciones. ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer, queridos? Y procedan como si no tuvieran esposa, pero eso quiere decir como si ya estuvieran casados, porque ya están casados con la iglesia, que es la mujer de la cual todos somos parte, la esposa de Mashiach, porque nuestro marido es el amo y rey que está por regresar a buscarnos a su esposa. Eso es lo que dice Pablo. No es que abandonen a sus mujeres y se vayan a vivir vidas de solteros fornicando, porque la escritura prohíbe eso y uno no puede quebrantar una parte de la escritura como para cumplir otra, queridos colegas. Así que Pablo lo que se refiere es que no casados con mujer, con gente terrenal, porque se requiere más de los que están casados con la mujer espiritual, con la iglesia, con el cuerpo de Yahshua, que él viene a salvar cuando él retorne, que atender, y vale más poner la atención en las cosas espirituales que en las cosas terrenales. Aunque, pues, si la mujer está dispuesta, si los hijos están mayores, si están dispuestos a cada uno vivir como si fuera para el amo, y la mujer también casada, dispuesta a vivir no como casada, sino como casada no con su marido, sino con su rey y amo soberano Yahshua, háganlo. Eso es lo que manda Pablo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Les iba a hacer esta comparación. Cuando uno entra a la escuela, ¿verdad? Uno empieza por kinder y luego primer grado y así. Se empieza aprendiendo lo más elemental. Por eso le llaman escuela elemental, queridos coditos. Y después, pues uno va subiendo de grado y aprendiendo más sobre la misma base. Lo mismo sucede cuando leemos las escrituras. Empezamos por lo más elemental. Y en esos primeros libros nuestro Padre nos va relatando acerca de su plan o propósito y cómo y por qué Él puso al hombre en la tierra.
¿Por qué le dijo que la poblara y la sojuzgara? Le advirtió que no comiera del fruto prohibido, como se acuerdan. Y como luego de esa enorme descendencia humana, él escogería una descendencia particular para hacer de ellos un pueblo santo escogido de Yahweh. Pero el Padre no le reveló con mucho detalle por adelantado a todo ese antiguo pueblo llamado Israel el propósito completo de lo que él estaba realizando, sino que se lo fue revelando poco a poco y por etapas, y colocando responsabilidades según le iba entregando el misterio a ellos. Nadie de antaño sabía lo que el Padre Creador se estaba proponiendo hacer, ni los ángeles del cielo. Pero él le advirtió a ese pueblo suyo que no se apartaran de la porción de su voluntad que ya les había sido dada a conocer. Porque no conocemos toda la escritura, toda la verdad, pero la porción que conozcamos, queridos auditores, de esa la tenemos que obedecer. De esa se nos exige obediencia, ¿verdad? Entonces, él le advirtió a ese pueblo escogido suyo, Israel el antiguo, que no se apartaran de lo que ya hubieran conocido ellos por Moisés, acerca de su voluntad, que se las iba dando a conocer solapadamente o escalonadamente. Por el contrario, les digo que siguieran obedeciendo más y más, y dedicándose a conocer más y más su voluntad, su verdad, porque él los bendeciría más y más si lo hacían, y su voluntad sería hecha más rápido aquí en la tierra. La tierra quedaría poblada de gente kadosh, de gente fiel a Yahweh, de gente buena y no de gente mala, dañina, inicua, irresponsable y desconsiderada. Pero él dejó en los israelitas la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero antes les dijo que el desobedecer les traería maldiciones, por lo cual el obedecer será la decisión más acertada, porque es la que les traería bendiciones. Amados, y este principio y voluntad suya no han cambiado por todos estos milenios. Lo que ha cambiado es la situación de aquel pueblo escogido y el nivel de conocimiento de sus escogidos, de cada uno de nosotros. El antiguo pueblo escogió desobedecer, ¿verdad? Y fue rechazado por Yahweh, queridos cielos. Eso lo sabemos. Pero vamos a reiniciar la historia otra vez, como este mensaje del principio, pero explicándolo ahora con más detalles para que ustedes perciban la realidad de manera más efectiva. Y vamos a titular este mensaje de simiente física a espiritual, o de linaje físico a linaje espiritual, queridos cielos. El primer hombre, Adán, hecho del polvo de la tierra, ¿verdad? Puro, kadosh, pero sin el Espíritu Santo que lleva a obtener la vida eterna. Adán, un hombre de carne y hueso, creado perfecto, pero terrenal, pero físico, carnal, natural, diseñado para tener una descendencia física de carne y hueso, y la tuvo, ¿verdad? Así era Adán y prácticamente toda su descendencia hasta Mashiach, hasta ese que se describe en Isaías 4, versículo 1, del cual se agarrean las 7 mujeres que son el cuerpo, el pueblo escogido en Yahshua. Y Adán pues tuvo esa enorme descendencia terrenal, física, de seres humanos carnal. Y así fue prácticamente toda la descendencia de Adán hasta Mashiach, hasta que vino Yahshua. A no ser que el Padre pusiera su espíritu en alguno de estos hijos de los hombres, como lo puso en David, ¿verdad? O en Moisés, en los profetas. Personas individuales que él seleccionó o que escogió. Esos individuos escogidos habrían de ayudar a la nación de Israel completa a ascender en santidad y dedicación al Padre y a su objetivo, porque la nación completa no tiene el Espíritu. Solamente tienen la Torah, los rollos, los libros, los mandamientos, la Torah de instrucción. Pero no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y bajo el pretexto de poblar toda la tierra, pues Yahweh mandó al hombre a crecer y a multiplicarse con aquellas expectativas, ¿verdad?
a multiplicarse de manera física y corporal primeramente, para posteriormente, en su plan tan maravilloso, y en la historia ya lo vemos ocurrido, saben que esto se cumplió, escoger para sí mismo a un pueblo físico, Israel, compuesto de 12 tribus pululantes de descendencia humana, física según linaje, para entonces instruir a esos pocos de las naciones, a una nación de muchas naciones, ser la primera en ser instruida en Torah, en fidelidad, en Kadushá, para que consiguieran el Espíritu Santo mediante la obediencia. Y luego de ellos haber hecho eso, Israel, el pueblo escogido antiguo, una vez perfeccionado, podría ayudar a las demás naciones a perfeccionar y a subir de niveles físico-espiritual también. Este proyecto de exaltación del ser humano, de su anterior estado original y posterior caído, a uno futuro de esplendor y de magnificencia, se haría posible con la cooperación de ambas partes, de Yahweh por un lado y de su pueblo por el otro lado. De parte de Yahweh no tendremos nosotros impedimento ni dudas en cuanto a su fidelidad y cooperación. Nosotros seríamos el problema, y vaya que lo fuimos. Ambas partes tendrían responsabilidades y encomiendas que, cumpliéndolas, conseguirían ese objetivo, pese a quien interfiriera, pese a quien se opusiera. Yahweh estaba con su pueblo y con sus sacerdotes y con sus profetas. Si ellos se mantenían fieles, esa era su parte del pacto en palabras sencillas, queridos codritos. Yahweh no les dio de un inicio su Espíritu Santo para que se hicieran espirituales de la noche a la mañana, por decirlo así, ¿verdad? Ni para que se hicieran inmortales, como algunos tanto lo malentienden, sino que les dio la Torá. Volvemos otra vez. Yahweh les dio los mandamientos y los oráculos, etcétera, que tendrían un efecto similar si los obedecían celosamente. Eso fue lo que Él les dio. Y profetas, ¿verdad? Y después nos dio a su Hijo, queridos pueblos. Entonces, de esa manera inicial, ese pueblo escogido tendría su Espíritu Santo. Ese antiguo pueblo pues se haría descendencia divina de Yahweh por linaje espiritual, aunque aún viviendo en sus cuerpos de carne y hueso de manera temporal, en estas cabañas, en estos tabernáculos. Pero la meta u objetivo era y sigue siendo nacer de nuevo enteramente del Espíritu, cuando estos cuerpos de carne y hueso, que son de materia terrenal, repito, regresen al polvo de la tierra de donde fueron tomados. Pero aquellos antiguos pero aquellos antiguos israelitas parece que no entendieron ni lo más elemental del objetivo de Yahweh. O lo entendieron o lo vieron como uno muy lejano, o no sé, pues no estaba allí, o no se estimularon a mantenerse en la obediencia requerida que los llevaría a su futuro estado de exaltación. Se quedaron estancados y luego regresaron y se hicieron peor, se hicieron desobedientes, perdieron ese intento, ese objetivo inicial, ese celo inicial, lo perdieron. Y ese pueblo escogido de Israel pecó, queridos hermanos. Las 12 tribus, ¿saben? Ya sabemos, primero 10 y después las otras 2. Y no se hicieron espirituales, más bien se corrompieron aún más en su carne al desobedecer. Pero la intención o propósito, queridos codritos, el propósito original de Yahweh era que pasaran a ser de linaje carnal y terrenal humano a linaje espiritual y celestial de Yahweh, para que de esa manera pudieran guiar a todas las demás naciones a la obediencia y el esplendor deseado. Todas esas naciones, queridos siervos y siervas, incluyendo el pueblo escogido, están caídos y en peor estado que al principio, entiéndanlo. Aquella nación, estado político de Israel que está allá en el Medio Oriente, eso no es un pueblo Kadosh. ¿Quién les ha metido eso a ustedes en la mente? Eso es parte de una tribu del antiguo pueblo que constituía de 12 tribus, de una tribu caidísima. Todas las 12 tribus están caídas. Todas las naciones, incluyendo el pueblo escogido de Israel, que no es una tribu, no es Judá nada más, son 12. Están todas las 12 tribus caídas y todas las demás naciones también.
y están en peor estado que hace 10 años, 50, 100, 1000 y que al principio. Si la gente de todo el mundo conocieran esta realidad, entonces entenderían que no se deberían de esmerar tanto en seguir procreándose más en ese estado caído en que siguen estando todos, que en corregirse y purificarse y levantarse para ser como antes o mejores que antes, porque aún ninguno ha conseguido llegar a esa meta excepto el Mashiach, hijo de Yahweh, y todos los demás están caídos. Cuando las personas tienen hijos sin conocer el plan de Yahweh, están empeorando las cosas, porque no saben que están multiplicando la cantidad de personas inicuas e ignorantes que ya existen en este mundo, y está lleno ya de gente ignorante. Dado que no conocen la verdad y la Torah, pues no pueden corregirse ni criar hijos buenos, porque no tienen la sabiduría con la que los podrían corregir y hacer buenos, porque sus ancestros desecharon esa sabiduría y la fidelidad que se necesita para criar hijos sanos, y dejaron de criarlos a ellos en santidad como debieron de haber hecho. Entonces la sabiduría y el poco espíritu se apartó de ellos, y no tienen a Yahweh, ni tienen las herramientas para acercársele a Él, para entender, corregirse, llegar a ser como Él quiere que sean. No pueden, están destituidos de todo eso, queridos. Juan 3:12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Pablo dice en 1 Corintios 2:14, es que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Yahweh porque para él son necedad, y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. Si no tiene el Espíritu, no las puede discernir, no las puede entender, las rechaza. Cuando alguna persona, queridos siervos, bota a la calle una criaturita, hija suya, un bebé, un niño o un adolescente que nunca lo ha criado bien, y bota lo que no sirve, está haciendo que avance lo contrario al plan de Yahweh. Está haciendo que el plan de Yahweh se le haga imposible de realizar al ser humano y a esa criaturita que votó. Están llenando y colmando la tierra de humanos inicuos que serán peores, hasta convertirse en peores padres que ellos, padres de peores hijos, sin que esto tenga un remedio ni un fin a su alcance ante la falta de conocimiento para corregirse, para hacerse mejores. Entonces, el mundo está poblado de personas así ya, gente que Yahweh no quiere ni les tiene ningún uso, a no ser que se regeneren, porque su objetivo sigue siendo la exaltación de la descendencia espiritual, no de la descendencia carnal. Y el ser humano, queridos siervos y siervas, sobre todo si es llamado y escogido de Yahweh, debería ya de saber que no tiene ningún sentido ni ningún buen propósito aumentar y perpetuar esa descendencia física, terrenal y carnal que tiene el planeta lleno de gente. Por eso Pablo dice, en el que esté casado, hágase ya, dejen de tener hijos, ya no es tiempo de tener hijos, deben tener una comprensión, un nivel espiritual de entendimiento que ya supera esa necesidad y esa manera anterior carnal de vivir de todos los seres humanos, porque ustedes han sido instruidos en la palabra de Yahweh, ustedes tienen el Espíritu, si es que lo tienen, ustedes han sido lavados, han sido regenerados, ustedes tienen la Torah, tienen los misterios. Ya no es un misterio lo que Yahweh está haciendo, así que dejen de actuar como los gentiles que no tienen conocimiento. Y el que esté casado, pues viva como si no lo tuviera. La que esté casada, viva como si no lo tuviera. Olvídense de que si sexo, que si guchuguchi, que si otro hijo, que si, como si esto fuera, como si estuvieran criando los grandes hijos, como si estuvieran haciendo algo maravilloso. Están haciendo un desastre, queridos siervos. Preocúpense por regenerarse ustedes para que puedan tener hijos regenerados. O no tengan hijos, porque ya hay muchos degenerados que podríamos estar como regenerando. Dediquémonos, en vez de tener hijos que van a ser un degenere, a regenerar los que ya están por ahí, los que puedan haber sido llamados por Yahweh, y respondan a nuestra palabra, a nuestro llamamiento al Evangelio. Así es que debemos vivir, no trayendo más gente loca, más gente inicua, más gente ignorante, más gente peor a este planeta, que bebecitos, ¿verdad?, que ingenuos, no tienen malicia, pero dale tiempo, a los 3 años, 4, ya están malos, no los están instruyendo en Torah, los tiran al mundo y se les acaban y se les dañan, y llegan a ser pues estas generaciones últimas que miren, todas son
horrendamente espantosas, queridos colegas. Dejen de vivir como si no supieran que no tiene ningún sentido ni buen propósito aumentar y perpetuar la descendencia física, terrenal y carnal humana. Nuestro objetivo debe ser el mismo objetivo de Yahweh a estas alturas: conseguirle a él la descendencia espiritual que él requiere para que él pueda culminar su plan con esa descendencia espiritual regenerada, instruida en Torah, fiel a los mandamientos. Deberíamos esmerarnos en que la descendencia espiritual se multiplique, no la terrenal. Y esto se consigue corrigiendo y elevando en Kadushá y en consagración a los que ya viven nacidos en la carne, o de la carne. Porque Yahweh quiere que consigamos el objetivo que su antiguo pueblo no alcanzó, de ser luz para las naciones y pueblo primicia o el hijo primogénito suyo, para por medio de ellos, como hijo primogénito, educar a todos los demás hijos, a todas las demás gente de las naciones que viven en iniquidad, en oscuridad, y entonces que puedan alcanzar el esplendor de los hijos de Israel cuando seamos hechos espíritu nosotros, después ellos, nosotros primero porque somos la nación escogida, primicia, primogénita, nación, los primogénitos de la asamblea de Yahweh, para por medio de nosotros pues educar a todos los demás de las naciones. ¿Cómo educarlos? Pues haciendo lo que aquellos no hicieron, haciendo lo que aquellos antiguos israelitas del primer pacto no hicieron, obedeciendo y siendo fieles a la Escritura, queridos ciegos, para corregirnos y superarnos. Mas esta vez ahora con el Espíritu Santo en nosotros, que es una gran ayuda, con fe, ¿verdad?, que es una gran ayuda. Nosotros somos descendencia carnal de Adán, pero con el Espíritu, ¿verdad?, dentro, si es que hemos sido inmersos, impuestos manos para su recepción. Yahshua era enteramente físico y enteramente espiritual, siendo hijo de ambos, en espíritu y en la carne. Su mamá, pues, querido codito, una hija de los hombres, una mujer de cuerpo terrenal, de cuerpo carnal, más con el Espíritu. Y su padre, el Espíritu Santo, sin cuerpo terrenal. Tenía el 100% de los dos. Nosotros somos todos terrenales a diferencia de Yahshua, pero con su Espíritu nos hacemos celestiales a su imagen y semejanza. Y nosotros nos hacemos descendencia suya, renunciando a la carne y nuestra caída anterior, o nuestra anterior manera de vivir y de pensar, ¿verdad? Así nos levantamos y nos corregimos con las Sagradas Escrituras, pues su palabra es la que nos purifica. Fíjense ustedes, queridos siervos. Así que Yahshua nos hace a nosotros descendencia suya, espiritual. Yahshua, queridos siervos, se hizo hijo, era espiritual, cuando su cuerpo pues murió y fue resucitado, y ahí resucitó a espíritu inmortal, eterno, perfecto y completamente incorruptible. Eso mismo va a pasar con nosotros. Y cuando eso pase, si es que lo hemos procurado, pasará. Si es que obedecemos y nos hacemos fieles y nos mantenemos hasta el fin, eso pasará, porque es promesa de Yahweh. Entonces seremos ese pueblo escogido de Israel, hecho espíritu, que Yahweh va a utilizar en el milenio para convencer, instruir y convertir a todas las demás naciones. Así que si vamos a trabajar en la conversión de la gente de las naciones en el futuro, de carnales espirituales, eso mismo es lo que Yahshua hacía cuando él vino hace 2000 años. Él vino y se encontró una raza completa, una población en el mundo entera de seres humanos carnales, terrenales y sin el espíritu. Y entonces, queridos siervos, los convirtió con el lavamiento de su palabra, con el evangelio, con la verdad, y ellos con la fe y con fidelidad se hicieron espirituales. Todos sus apóstoles cambiaron de lo físico a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial, queridos siervos, haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, siguiendo los pasos de Mashiach, obedeciendo sus consejos, obedeciendo su instrucción. Nos hicimos descendencia suya.
que fíjense ustedes, somos hijos e hijos de Yahweh, y no somos, queridos Cristo, hijos según la carne de Yahweh, somos hijos según el Espíritu de Yahweh, somos hermanos de Yahshua según el Espíritu, no somos hermanos de nadie de Yahshua según la carne, porque nosotros no salimos de la Virgen María ni de José, su papá. Y aunque hayamos salido, pues tampoco todos los hermanos de Yahshua se convirtieron, ¿verdad? Se quedaron en la carne, en el estatus, no avanzaron, no superaron eso, no subieron, no se hicieron espirituales. No hay evidencia en la Escritura que se hayan hecho espirituales, no lo estaban siguiendo en algún momento. Se dijo, mira, mis hijos, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, como quien dice, los que no están de mis hermanos, no son mis hermanos son los que me siguen, mis hermanos son los que lo son en sentido espiritual, que es más importante ese linaje espiritual que ser descendiente del linaje carnal, porque cualquiera que engendra un hijo con lo que Yahweh le dio al hombre para que lo use en la mujer, tiene un hijo espiritual, pero no cualquiera engendra un hijo carnal, no cualquiera engendra así de fácil un hijo espiritual. Yahweh solamente y con su poder, para él lo imposible es posible, queridos cielos. Así que cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra manera de pensar mediante la renovación de nuestra mente, viendo las cosas como son y no como nos las han presentado o como las ve el ser humano que no tiene ninguna sabiduría y se cree encima que lo sabe todo, queridos codritos. Y el ser humano no sabe nada, ¿verdad? A propósito, hagan preguntas o es que ya lo saben todo, ¿verdad? Ustedes lo saben todo, queridos codritos. Claro que no, ¿verdad? Entonces, si no saben todo, pregunten. Hagan preguntas, averigüen, si tienen dudas, salgan de las dudas, queridos cielos. Siempre lo hemos dicho, no vengan a decir que ahora es que lo estamos diciendo, porque siempre los años que yo llevo hablando con hermanos, con ovejitas, al que yo le pueda contestar algo, yo me ofrezco a contestar solo porque yo lo sé, porque lo he buscado, y si no lo encuentro, lo busco y aparece y Yahweh me da la respuesta para que yo les conteste. Así siempre ha sido, queridos codritos. Y si digo Creta en vez de decir Chipre, pues entonces me corrijo, pero los palestinos eran de Creta y de Chipre, de las dos islas. Ahí, ¿se acuerdan que tenía duda? ¿Eran de Creta o de Chipre? Pues en una yo había leído que eran de Chipre y en otra que eran de Creta, así que eran de los dos. Eran de los dos, no eran de una o de la otra, eran de las dos a la misma vez. Los cretenses, esos de los que habló Pablo, son malas bestias o glotones, holgazanes, esos son filisteos palestinos, ¿verdad? Los que hoy habitan en Gaza, en la franja allí del mar, queridos colegas. Para que lo sepan. Y vinieron de una parte, de una porción noroccidental de Turquía. Se mudaron allá, esto hace miles de años, a Creta, a Chipre, queridos colegas, porque las naciones hace 2000 años no viven exactamente en las mismas áreas geográficas, excepto Egipto, excepto pocas, ¿saben? Todas las demás han emigrado, se han movido de sitio por las migraciones, por el tiempo, por las poblaciones, por las situaciones, por las condiciones planetarias, por, ¿cómo se llama? Diáspora, por invasiones, por lo que sea. No están exactamente en el mismo sitio cuando se bajaron los 3 hijos de Noé y poblaron la tierra, queridos codritos. Para aquel tiempo, pues Edom estaba nada más que en un sitio y bueno, Edom no existía, pero cuando vino a existir 4 o 5 generaciones después de Noé, que entonces fue que nació Jacob y nació Isaac y Jacob y Esaú, entonces ellos empezaron a poblar la tierra en unos sitios, pero luego pronto veíamos que la tierra no daba, que había muchos vaquitas, ovejitas y qué sé yo cuánto, y no había pozos, no había agua, no había hierba para los rebaños, y vete tú para allá y yo me voy para acá, o sigue, amplíate. Saúl se mudó de unos montes para otros sitios, y así los de Gaza, y así los israelitas, y miren ahora, los israelitas se fueron a la diáspora, y los judíos estuvieron en la diáspora por 2000 años, y ahora apenas en el 1948 acaban de regresar, y eso contaminadísimo, que ya ni de Yahweh se acuerdan, ni le piden, ni le consultan, ni nada.
Van a la guerra sin consultarle, querido Cristo. Entonces, ¿qué se puede esperar, verdad? Que se levanten, que conozcan a Yahshua, se hagan descendencia espiritual, que tengan fe en el que los puede salvar, recurran a Él y se salvarían, se salvarán. Pero si no lo hacen está bien difícil, porque ellos tienen que cumplir con su parte del pacto, igual que cualquiera otro, porque todos para Yahweh somos iguales. Todos los que Él llama tienen que cumplir con su parte del pacto para que Él cumpla toda su parte y nos salve, que es lo que Él quiera lo último, nos ponga a heredar la tierra y a reinar sobre las naciones. Aleluya, querido Cristo. Así que desde chiquito manejen bien sus hogares, porque si no pueden ustedes mantener en orden su hogar, su casa, ¿cómo van a poder trabajar para mantener la casa de Yahweh en el milenio en orden? Tienen que ejercitarse en obediencia, en sumisión, en fidelidad, acatando desde ahora las cosas pequeñitas, los mandamientos pequeños que se les hace imposible, yo no sé por qué, pero ¿cómo van a obedecer a los más grandes en el reino? Si son incapaces hoy de mantener un hogar, una esposa, unos hijos, o los quieren abandonar, o ya los abandonaron y hay que decirles que regresen, y algunos pues no quieren y lo están haciendo a regañadientes, o dicen que sí hipócritamente, y quién sabe, pero nosotros cumplimos con nuestra parte, querido corderito, porque nuestra parte no es obligar a nadie, sino hacerles conscientes de lo que están haciendo mal y corregirlo, y lo hacemos con amor y con instrucción, no con inventos, no con versículos sacados de la manga, no inventados, todo de la Torah. Y entonces se les dice y se les vuelve y se les dice, y ustedes tomen la decisión que ustedes quieran, pero tomen la que conviene. Tomen la decisión que tomaría una persona verdaderamente fiel, un Kadosh de Yahweh. Obedezcan en todo lo que puedan, todo lo que sepan que Él les ha entregado, cúmplanlo, porque ahí está la vida, querido. Eso es la vida eterna, el obedecer los mandamientos. Que Yahweh los bendiga, los cuide y les tenga misericordia, y a nosotros también. Y trabajemos juntos, pero en el orden establecido por Yahweh. No alteremos los órdenes, ni los estatutos, ni los mandatos. Háganse espirituales, dejen la carnalidad. Aléjense de la música cristiana o evangélica o mesiánica o de la que sea. Eso desconcentra, eso no ayuda a la persona a acercarse a Yahweh en lo más mínimo. ¿Saben? Por eso no hay bendición. Busquen de Yahweh íntimamente. Búsquenlo íntimamente en las páginas de la Escritura y digan, esto quiere Él, esto es entre yo y Él, que yo le tema, que Él me ha entregado esta verdad que está en Éxodo, que está en Levítico, que está en las cartas de Pablo. Venga, que te las voy a cumplir, Yahweh, porque yo creo en ti, yo creo que tú me cumples si yo hago todo esto, y sobre todo porque tú por amor me justificas y me salvas por misericordia, no por cosas que yo haga. Tenemos esa fe y Él lo hace, queridos codritos. Así que aleluya, ¿verdad? Vamos entonces, queridos codritos, al siguiente mensaje, no, porque ya es tardecito. En lo que ustedes oyen que dura 1 hora, ya estarán listos para dormir. Así que shalom, y con el favor de Yahweh nos vemos prontito, será dentro de 2 días. Shalom, shalom, queridos siervos.